La vida de Pizarro en Panamá se puede dividir en dos grandes etapas. La primera abarca su carrera como soldado y administrador, y la segunda, la fase de preparación para la expedición inca. Pizarro, proveniente de una familia humilde, llegó al Nuevo Mundo alrededor de los 27 años. Como muchos otros en aquella época, vino a América en busca de riqueza y fama. La figura más prominente de ese tiempo era Vasco Núñez de Balboa. En 1513, Balboa se convirtió en el primer europeo en descubrir el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Pizarro fue miembro de aquella expedición histórica, por lo que pudo escuchar de primera mano las noticias sobre el Pacífico y el mundo del sur. En un momento dado, Balboa controlaba prácticamente la región de Panamá. Expulsó a un gobernador incompetente, se autoproclamó líder de Darién y ganó el reconocimiento del rey por su descubrimiento del Pacífico. Sin embargo, fue objeto constante de las calumnias y conspiraciones de sus rivales. Finalmente, el rey envió a un nuevo gobernador, Pedrarias Dávila, para controlar a Balboa. Para Dávila, Balboa era una amenaza constante. Intentó debilitarlo a veces con amenazas y otras con sobornos. Finalmente, Dávila urdió una trampa para eliminar a Balboa por completo. Le envió una carta invitándolo amistosamente, y Balboa confió en él. Pero en ese instante, fue arrestado. Pizarro cumplió la orden de arresto por su propia voluntad. Y en 1519, Balboa fue ejecutado bajo el cargo de traición. Este hecho retrata fielmente el carácter de Pizarro. Aunque era subordinado de Balboa, leyó con precisión hacia dónde soplaba el viento del poder. Y cambió de bando audazmente para sobrevivir. Como resultado, se ganó el favor de Dávila y emergió como una figura importante en la colonia de Panamá. Sin embargo, el interés de Pizarro estaba en otra parte. Era la información que Balboa había dejado en vida. El rumor de que, más allá del Pacífico, existía un país del oro. Balboa intentó explorarlo personalmente, pero su ejecución le impidió cumplir ese sueño. Ahora, ese sueño pertenecía a Pizarro. A pesar de la oposición de Dávila, Pizarro impulsó la exploración. Y finalmente, se encontraría cara a cara con el Reino Dorado, más grande de la historia de la humanidad del Imperio Inca. Por aquel entonces, Panamá estaba en sus primeras etapas de asentamiento. Y seguía siendo una región pobre. Pizarro se convirtió en el primer alcalde de la ciudad de Panamá en 1519. Pero no era un simple administrador. No podía conformarse con el pequeño poder de una ciudad rural. Deseaba más riqueza, un nombre más grande y un reino mayor. Y justo a tiempo, en 1521, llegó una noticia que sacudió al mundo. Hernán Cortés había conquistado el imperio azteca con apenas 500 hombres. Desde ese momento, los rumores sobre otro imperio dorado, el Inca, comenzaron a extenderse rápidamente por Panamá. Pizarro estaba convencido de que esta era la última oportunidad de su vida. Finalmente, junto a sus socios Diego de Almagro y Hernando de Luque, fundó la famosa sociedad comercial, la Empresa del Levante. Era una especie de empresa conjunta, para reunir fondos y tropas para la conquista. Entre 1524 y 1528, realizaron 3 expediciones a lo largo de la costa del Pacífico sudamericano. La primera fue un fracaso. La segunda logró confirmar la existencia de los incas, y fue en esta segunda expedición donde nació la legendaria historia de los 13 de la fama. En 1527, debido a las condiciones extremas, los soldados cayeron en la desesperación y pidieron al gobernador de Panamá que los dejara regresar. El gobernador envió un barco para recoger a los soldados, pero cuando llegó el barco, Pizarro habló con determinación. «Yo no voy a regresar». Sacó su espada y trazó una línea en la arena. Y dijo a sus soldados: «Por este lado. Se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú, a ser ricos. Piénsalo bien y elige lo que más te convenga». La mayoría de los soldados decidieron regresar. Pero 14 hombres cruzaron esa línea y continuaron la exploración, soportando sufrimientos al límite para sobrevivir. Este episodio se convirtió en una prueba decisiva, cuando Pizarro tuvo que persuadir al rey de España de su plan. En 1529, Pizarro fue personalmente a España y mostró oro, plata, llamas y objetos incas al emperador Carlos V, solicitando la aprobación de la expedición. Y el emperador finalmente accedió, con la firma de la llamada Capitulación de Toledo. Pizarro se convirtió en gobernador y capitán general de Nueva Castilla. En este acuerdo, Almagro recibió muchos menos poderes, lo que sembró la semilla de un conflicto que más tarde conduciría a una sangrienta guerra civil.
Con el permiso en mano, Pizarro regresó a Panamá y reclutó tropas. Reunió a sus hermanos Gonzalo, Hernando y Juan y preparó la expedición inca. La fuerza constaba de apenas unos 180 hombres y 37 caballos. Pero llevaban armaduras, espadas de acero, arcabuces y caballos. Tecnologías de guerra que los incas nunca habían visto. Además, Pizarro entendió perfectamente que el imperio inca estaba debilitado por la división interna. Tras la muerte del emperador Huayna Cápac, sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, habían dividido el imperio en dos. En 1532, Pizarro desembarcó nuevamente en Tumbes, fundó la ciudad base de San Miguel de Piura, y se dirigió a los Andes con solo 168 hombres. Finalmente, llegaron a Cajamarca. Allí se encontraba Atahualpa con miles de sus seguidores. Aquí, Pizarro eligió, siguiendo el ejemplo de Cortés, la estrategia de capturar al emperador en lugar de una batalla frontal. 16 de noviembre de 1532. Atahualpa entra en Cajamarca con sus asistentes desarmados. Los soldados españoles escondidos por toda la ciudad. Y frente a ellos, el cura Valverde ofreciendo la Biblia. Lo que sucedió en Cajamarca fue fatal para la historia inca y una victoria sorpresa para el lado español. Cuando Atahualpa entró en la plaza con su séquito desarmado, los soldados españoles preparados lanzaron un ataque total. Innumerables soldados incas cayeron ante el poder abrumador de las armas de fuego, el acero y los caballos, y Atahualpa fue capturado. Atahualpa, convertido en prisionero, prometió un rescate colosal a cambio de su vida. Ofreció llenar la habitación donde estaba preso con oro. Y el oro y la plata recolectados de todo el imperio inca comenzaron a llegar a Cajamarca. La cantidad era tan enorme que resultaba inimaginable. Pero a cambio, Atahualpa no recuperó su libertad. Los españoles tenían miedo. Pensaron que si Atahualpa era liberado, podría ocurrir un contraataque y una rebelión. Así que finalmente lo llevaron a juicio. España, bajo el pretexto de la religión y la ley, juzgó a Atahualpa por idolatría, traición y adulterio, y lo condenó a muerte. En 1533, Atahualpa fue ejecutado y el poder central inca se derrumbó. Posteriormente, Pizarro y sus compañeros aprovecharon el vacío de poder inca para tomar el control de Cuzco y las principales ciudades, expandiendo rápidamente el dominio colonial español. Impusieron gobernantes títeres pro-españoles y establecieron sistemas para explotar la tierra y la mano de obra, acumulando una inmensa riqueza. Sin embargo, el pueblo inca y parte de la nobleza resistieron hasta el final. Los levantamientos y la guerra de guerrillas continuaron durante décadas. Pizarro no tuvo poco tiempo para disfrutar la alegría de la victoria debido a conflictos internos con sus compañeros. Especialmente la disputa con Diego de Almagro escaló hasta una violencia incontrolable. En 1541, en su palacio de Lima, Pizarro fue asesinado por los vengadores del bando de Almagro. Alcanzó la cima como conquistador, pero finalmente, la lucha de poder entre sus propios compatriotas le costó la vida. Mientras tanto, la resistencia inca no desapareció por completo. Hubo varios levantamientos contra el dominio español, siendo el más famoso el de Túpac Amaru I. Él fue el símbolo de la resistencia incaica hasta 1572, año en que fue ejecutado bajo la represión del virrey Toledo en Lima, marcando el fin de facto de la resistencia organizada inca. La conquista de Pizarro trajo inmensa riqueza y honor a Europa por un lado, pero por otro, causó innumerables muertes, destrucción y el colapso de una cultura. Las enfermedades, la explotación y el desmantelamiento de la estructura social cambiaron la sociedad inca, desde sus cimientos, y sus secuelas perduran hasta hoy. El poder siempre engendra paradojas. La caída de un hombre provocó el ascenso de otro, y esa victoria dejó riqueza y honor para unos, pero pérdida y dolor para otros. La gloria de los incas ha desaparecido, pero la memoria de su historia y las huellas de su resistencia permanecen para siempre en las tierras de los Andes. Aquel instante en el que un libro cayó al suelo en la plaza de Cajamarca se convirtió en el momento que cambió para siempre el destino del mundo andino. Suscríbete, y dale like y activa las notificaciones, por favor.